Hola amigos, hoy quiero hablar de los liliputienses, que son personas muy pequeñas que un día vivieron con nosotros en este planeta. Ya he dedicado varios vídeos a hablar de los gigantes que también habitaron la Tierra antes del diluvio. Dioses Anunnaki de gran estatura, pero estos dioses Anunnaki también habitaron cuerpos de minúsculas proporciones antes del cataclismo. Y existen multitud de cuentos y leyendas a lo largo de todo el mundo que hablan de ellos, hablan de dioses reyes muy pequeños que gobernaban pueblos compuestos también por personas de muy baja estatura. Como veremos en este vídeo, no se trata de ciencia ficción, sino de historias que están basadas en hechos reales, aunque adornadas de manera que no parecen reales. Algo que prueba el hecho de que estas personas existieron es el descubrimiento de túneles de pequeñas dimensiones o de ataúdes y utensilios que solo son útiles para personas o gente muy baja. El motivo por el que estos descubrimientos se mantienen ocultos es porque su existencia pondría en peligro la teoría oficial basada en Darwin, que habla de un ancestro común de todos los seres vivos. La aparición de estos cuerpos supondría el fin de la idea de una progresión lineal que parte de un mono que camina primero semi-agachado hasta llegar al hombre moderno que anda recto. Y los viejos modelos lineales de la antropología quedarían sepultados para siempre. Por este motivo, la NASA tiene en su poder un gran material fotográfico que mantiene en secreto debido a su sorprendente contenido. Pero la existencia de personas de muy baja estatura que vivieron antes del diluvio quedó demostrada tras el descubrimiento en el año 2005 de una antigua ciudad de pequeñas dimensiones en el sur de Irán, en donde hoy se encuentra la ciudad llamada Makunik. Se trata de un enclave Anunnaki antediluviano en donde vivían personas muy pequeñas, ya que las paredes, los callejones y los techos de las casas tienen una altura de 80 centímetros. Los hornos, estantes y todo cuanto allí había solo podía ser utilizado por gente muy baja. Esta teoría quedó confirmada cuando en ese mismo año se encontró en la provincia vecina de Kermán el cuerpo momificado de una persona de apenas 25 centímetros de longitud. Según los análisis, esta persona cuando murió debía tener entre 16 o 17 años. Estamos hablando de la misma zona en donde aparecieron tumbas de gigantes en estado de letargo, tal y como expliqué en el vídeo titulado Los gigantes dormidos de Irán. Porque en este lugar vivieron no solo gigantes, sino de forma simultánea también hubo reinos Anunnaki compuestos de personas diminutas. Estamos hablando de la antigua Mesopotamia, que fue la cuna de la civilización Anunnaki antes y después del diluvio. Quizás ahora nos resulte más fácil entender por qué Irán está siendo controlado por el Imperio de los Estados Unidos y por qué no resulta nada fácil el acceso de un extranjero al lugar. Porque estos descubrimientos hablan de manipulación genética de la élite dominante antes del diluvio y cambiarían la historia de la humanidad que nos han contado como verdad oficial. No es de extrañar que en Irán existan multitud de historias y leyendas acerca de la existencia tanto de gigantes como de una ciudad en donde vivían personas muy pequeñas. Y estas leyendas sitúan a estas personas en la ciudad de Makunik, en esa zona que era el lugar geográfico donde antiguamente se ubicaba la civilización de Arata, una civilización que estaba compuesta por personas de muy baja estatura. Este lugar, Arata, es mencionado en las leyendas sumerias de después del diluvio, como en la obra titulada Enmerkar y el Señor de Arata, que refleja la lucha de poder de dos reinos Anunnaki, dos imperios protegidos por la diosa Inanna, también llamada Lilith. Es importante ver la semejanza entre los nombres de Lilith y liliputienses, que es como se denomina a estas personas de muy baja estatura en la novela
Los viajes de Gulliver. Aunque la obra Los viajes de Gulliver parece ciencia ficción, sin embargo está basada en hechos reales narrados por una persona que estaba muy relacionada con la realeza Anunnaki. Por este motivo es necesario hacer un breve repaso a su autor, Jonathan Swift, con el objetivo de comprender que poseía una información privilegiada que plasmaba en sus obras, haciéndolas parecer ciencia ficción. Jonathan Swift nació en Irlanda y estudió en el Trinity College de su ciudad. De mayor trabajó como secretario del político inglés e Illuminati de alto grado Sir William Temple, escribiendo para él y con quien se trasladó a Inglaterra en el año 1689. Allí Sir William Temple le presentó al rey Guillermo III, ya que él era el miembro no solo del Parlamento irlandés, sino que era el consejero del rey. En 1694 Swift regresó a Irlanda para ser ordenado sacerdote y se le concedió hacerse cargo de la Catedral de St. Patrick en Dublín. Esta catedral había sido construida, o más bien reconstruida, sobre un antiguo enclave Anunnaki y se encuentra conectada de forma subterránea no solo con el Vaticano, sino hasta con el Estado de Israel. También la Catedral de St. Patrick está vinculada y conectada subterráneamente con la otra catedral de Dublín, la Iglesia de Cristo, situada a escasos metros una de la otra. Las dos catedrales tienen una tradición musical muy antigua y ambos coros participaron en la primera presentación de la obra titulada El Mesías, de Händel. La Catedral de St. Patrick es la única catedral de toda Irlanda y Gran Bretaña que dispone de un coro que realiza 2 misas cantadas al día. En este ambiente Illuminati vivió Swift, quien por el hecho de ser sacerdote y por estar relacionado con la élite dominante, tenía acceso a mucha información confidencial. Esto lo demuestra también el hecho de que 150 años antes de que fueran descubiertos oficialmente las lunas de Marte, Phobos y Deimos, él las describió con bastante exactitud. Las coincidencias en los tamaños y las distancias son exactas. Y de hecho hay un enorme cráter en Deimos que fue bautizado por la élite con el nombre de Swift. Esto indica que sus relatos están basados en hechos reales, solo conocidos por la minoría Illuminati, pero eso sí adornados de manera que parecen simples cuentos fantásticos. De hecho, su trabajo como secretario de Sir William Temple había consistido en escribir todo cuanto él quería, y tras la muerte de su protector y mecenas, Swift se encargó de escribir y de editar el libro titulado Obras de Sir William Temple entre 1720 y 1731. Lo que claramente da a entender que lo que él estaba contando se correspondía con historias secretas que su protector conocía. Así que es necesario ver la trama de Los viajes de Gulliver como lo que son realmente, descripciones de hechos reales, pero modificados para que no parezcan reales. En resumen, la obra relata las hazañas vividas por un médico convertido en capitán, de nombre Gulliver, cuando navegando llegó a varios lugares en donde descubrió que era un gigante entre enanos y un enano entre gigantes. El libro está dividido en 4 partes y cada una de ellas representa un viaje. La primera parte de la novela se desarrolla en un periodo comprendido entre 1699 y 1702, y la historia transcurre en un país llamado Lilliput, un lugar cuya principal característica era que estaba habitado por personas diminutas de unos 15 centímetros de altura. Toda la fauna y flora del lugar se correspondía también con las mismas proporciones de sus habitantes, y las casas en las que vivían estaban adaptadas, como no, a su estatura. La capital de Lilliput, llamada Mildendo, alojaba a una población de 500.000 de habitantes. Los liliputienses acogieron al capitán Gulliver, que se convirtió en poco tiempo en el favorito del rey de Lilliput.
pero sus enormes dimensiones eran un problema, porque cuando salía a pasear, la población debía ser avisada para que no permaneciera en las calles, para que se metieran en sus casas y así que él pudiera caminar, pero aún así lo tenía que hacer con mucho cuidado para no pisar a algún despistado. Lilliput se encontraba en constantes luchas con otro reino de gente diminuta también, llamado Blefuscu. Y como Gulliver se vio envuelto en estas luchas internas, el rey de Lilliput lo acusó de traición, por lo que tuvo que huir del lugar y regresó a Inglaterra. La segunda parte del libro se desarrolla entre 1702 y 1706 y narra las hazañas del capitán Gulliver cuando llegó a un lugar en donde había personas gigantes junto a los cuales él era un enano. Uno de los gigantes lo encontró y lo estuvo exhibiendo por todo el país a cambio de dinero, algo que le permitió conocer todo el país y hasta ser presentado ante el rey. El rey mandó construir para él una pequeña casa en la que podía ser transportado de un lugar a otro. Pero en una excursión a la costa fue atrapado por un águila que lo soltó en alta mar, donde pudo ser rescatado por un navío y así regresó a su casa. Aunque la tercera y la cuarta parte de esta novela no hablan del tema que nos concierne hoy, sin embargo voy a hacer un breve resumen para que podamos comprender mejor los mensajes ocultos que subyacen detrás de estos relatos. La tercera parte de la obra transcurre entre 1706 y 1710, cuando el navío de Gulliver llegó a la India y allí fue transportado a una isla flotante llamada Laputa. Se trataba de una isla que flotaba gracias a un gigantesco imán y que poseía un dispositivo que le permitía también poder ser dirigida en cualquier dirección para así poder dominar todo el territorio que se hallaba debajo. Era un reino dedicado a las artes de la música y a las matemáticas, pero absolutamente incapaz de utilizarlas de modo práctico. Sus habitantes eran inteligentes, pero habían perdido el norte, de tal manera que sus trabajos científicos, sus descubrimientos y sus ideas eran totalmente ridículas y sin aplicaciones prácticas. Sus dirigentes habían descuidado tanto sus funciones a causa de su dedicación absoluta a la meditación que el pueblo malvivía sin remedio. En ese lugar había magos capaces de resucitar a cualquier muerto, por lo que Gulliver aprovechó para resucitar a los grandes personajes de la historia de la humanidad. También pudo encontrarse con los inmortales, que no eran personas precisamente jóvenes, sino eternamente viejas y con los achaques de la vejez. Personas que envidiaban la suerte de los mortales, a los que al final de sus vidas les esperaban algo que ellos no tenían. La cuarta y última parte de la novela se corresponde con el periodo entre 1710 y 1715 y narra la historia de cuando Gulliver llegó a un lugar en donde había caballos dotados no solo de raciocinio, sino de un sentimiento moral infinitamente superior al de los seres humanos. Un mundo en donde no existía la mentira, ni conceptos como poder, guerra, gobierno, ley o castigo. Pero en oposición a ellos también había horribles criaturas deformes que él describió como seres humanos salvajes. Una raza cuyo aspecto desagradable le llenaba de rechazo, por lo que Gulliver se sentía más identificado con la raza equina y todo su afán consistió en ser aceptado por ellos como uno más. Cuando Gulliver regresó a su casa de Inglaterra, incapaz de relacionarse con las personas, se volvió ermitaño, pasando muchas horas al día en el establo, hablando con sus caballos. Y el autor de esta obra, Swift, al final de sus días fue declarado incapaz mental por las autoridades, y a su muerte, en 1745, fue enterrado en la Catedral de St. Patrick. Su epitafio, escrito por él mismo, dice así: «Aquí yace el cuerpo de Jonathan Swift, deán de esta catedral, en un lugar en el que la ardiente indignación ya no puede lacerar más
su corazón. ¿De verdad estaba loco? Lo dudo mucho, amigos. Hasta pronto.